Bien, muy buenas tardes. Vamos a esperar unos segunditos que vayan ingresando las personas para poder dar inicio al seminario del día de hoy. En un minutito partimos mientras se suman las personas al webinar. Bien, bien, buenas tardes a todos y a todas. A nombre del Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías del Poder, NUMAP, muy buenas tardes, sean muy bienvenidos a este tercer seminario internacional del 2021 que hemos organizado como NUMAP. Y en esta ocasión, en esta actividad del día de hoy, tenemos el gusto, el placer, el honor de compartir y de tener como invitado al profesor José Mauricio Domínguez. Muy buenas tardes, José Mauricio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. José Mauricio va a presentarnos una conferencia titulada Estado, Regulación Social y Subjetividades Colectivas hoy. Y quisiera, antes de darle la palabra a José Mauricio para que desarrolle su conferencia, presentar un poco a nuestro invitado. José Mauricio Domínguez es profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es licenciado en Historia, magíster en Sociología y doctor en Sociología de la London School of Economics and Political Science. Ha sido profesor visitante en diferentes universidades de Alemania, México, Israel, España, Estados Unidos, Chile, Argentina, entre otras. Es uno de los sociólogos, teóricos sociales más importantes en América Latina y ha trabajado temáticas fundamentalmente vinculadas a temas de teoría social, teoría crítica, con un foco en aspectos relativos a subjetividades colectivas, modernidad global contemporánea, modernidad en América Latina, y ha publicado más de 100 artículos y más de 30 libros abordando de distintas maneras estas problemáticas y temáticas, entre otras que son parte de su ya larga y muy consolidada línea de investigación. Así que para nosotros como NUMAP es un placer, una alegría, un honor contar con la presencia de José Mauricio, que es además un amigo de varios de los investigadores e investigadoras del NUMAP, con quien hay una larga también amistad de trabajo colaborativo. Y voy entonces ahora a darle la palabra y simplemente comentar que en forma similar a lo que fueron los seminarios internacionales previos, la idea es que José Mauricio pueda brindarnos su conferencia en unos 40-45 minutos, y después abriremos un espacio de diálogo, de discusión con las personas que asisten a través del webinar, también aquellos que están en Facebook, en YouTube, y yo iré registrando las preguntas que nos puedan hacer llegar por el chat o por la función de preguntas y respuestas, para poder irlas un poco integrando en algunos temas comunes y poder planteárselas a José Mauricio. Así que, habiendo hecho esta presentación y agradeciéndoles nuevamente su interés en las actividades del NUMAP, le ofrezco, José Mauricio, la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros y adelante, por favor, con tu conferencia. Buenas tardes, entonces, a todas y todos. En primer lugar, quería agradecer la invitación de Antonio, Katia, Rosario y todos los investigadores e investigadoras del NUMAP. Es una lástima que no pueda hacerlo presencialmente en este momento, porque de hecho me gustaría mucho ver a estos amigos allá, ahí en Chile, pero
Bueno, igual seguimos por aquí para mantener nuestro diálogo, la conversación en curso, ¿no? El tema que les propuso es un tema muy largo y complejo, por supuesto, ¿no? Yo creo que ya había, antes de la pandemia, una situación de mucha insatisfacción y, si no una crisis verdaderamente más amplia, se podían ubicar señales de insatisfacción, agotamiento, lo que hace a la manera con que se pensaba el mundo y bajo las cuales estaba organizado. Bueno, se suele hablar de neoliberalismo como la doctrina que organizó los últimos 30 años, más o menos, 40 años. Y bueno, en larga medida eso es verdad, aunque hay que tener un poco de cuidado para no absolutizar la influencia del neoliberalismo, porque hay otros elementos en la vida social contemporánea que hay que tomar en cuenta. Incluso en relación al propio neoliberalismo, yo creo que sufrió, si no una mutación, algunos desplazamientos internos a merced de la necesidad de encontrar respuestas para las cuestiones sociales de nuestro tiempo. Así que lo que se puede llamar de social liberalismo es un elemento muy importante del mundo en que vivimos. Con toda la idea de las transferencias condicionadas de plata y también políticas sociales más específicas. Por otra parte, encontramos otros fenómenos como el desarrollo de la subjetividad, que creo que ustedes ahí trabajan también bastante fuertemente, que conlleva un tipo de individualismo que, sin embargo, no es un individualismo neoliberal, utilitarista, porque tiene que ver con la construcción de una identidad personal fuerte, singularizada, lo que no quiere decir que sea necesariamente egoísta y que no esté volcada para la vida social. Yo creo que Chile, en ese sentido, es un ejemplo bastante fuerte con toda esta movida política de los últimos 2 años, en que, aunque la gente, creo, en Chile sea tan individualista cuanto en otras partes, sin embargo, hicieron un movimiento fuerte para cambiar la vida social políticamente, poner en jaque todo el tema del neoliberalismo en tanto tal, y bueno, no estoy seguro de que las respuestas serán plenamente satisfactorias al fin de la constituyente o incluso de la elección presidencial que van a tener pronto, pero seguramente tenemos una situación de cuestionamiento de la manera con que el mundo está organizado o estaba organizado, porque empezó anteriormente a la pandemia, ¿no? Yo trabajo normalmente desde un punto de vista amplio de la teoría social con la idea de que la modernidad tiene 3 fases, o tuvo hasta ahora 3 fases. La primera, liberal, pero que tenía también en relación a gran parte del mundo una cara colonial, ¿no? Europa, Estados Unidos, América Latina, ¿no? Pero aunque América Latina dependiente, todo eso, ¿no? Periférica, pero no colonial, pero mientras África y Asia en larga medida estaban bajo el colonialismo. En esa primera fase se puede definir como liberal y colonial. La segunda conoció una presencia en diferentes maneras, con objetivos distintos, variables, una presencia del Estado en la vida social que fue mucho más fuerte. Y eso tiene que ver con el llamado socialismo real, con el keynesianismo, con el welfare state, con el desarrollismo, que no necesariamente se rompió con el liberalismo, aunque en el socialismo real sí, en otras partes no.
igual hubo una percepción de que el rol del Estado, de las jerarquías sociales y no del mercado serían fundamentales para organizar la vida social. Y tuvimos, desde la crisis de mediados de los 70, y sobre todo desde los 90, lo que se puede llamar la hegemonía del neoliberalismo, pero dentro de una configuración social más amplia, que, por ejemplo, Manuel Castells intentó caracterizar como una sociedad en red, y que, por lo tanto, incluye el neoliberalismo y el socialliberalismo, pero era más amplia y además tenía una manera, o conoció maneras particulares, distintas, específicas de organización de las subjetividades individuales y colectivas, en el sentido de que lo que se podría llamar de una sociedad organizada, en la cual las subjetividades estaban así muy contidas dentro de parámetros bastante fijos, ya se cambiaron mucho. Esta fijación de las identidades se desdibujó en el sentido de que una fluidez mucho más grande de la vida social, de las relaciones sociales, de la autopercepción, de la autoconstrucción, se hicieron distintas sin que hubiera una hegemonía absoluta del neoliberalismo. Pero de hecho también conocimos dos otros fenómenos muy importantes que tienen que ver con lo que se puede llamar una desdemocratización de la modernidad, de sus sistemas políticos, al mismo tiempo que había una acentuación enorme de las desigualdades sociales. La desdemocratización tiene que ver con el hecho de que la modernidad conoció varios sistemas políticos, pero centralmente la democracia liberal, que es en larga medida la forma hegemónica de la organización de la modernidad política, tiene dos elementos, un más democrático, otro más oligárquico. Y durante el siglo XX, la democracia liberal o los sistemas políticos liberales se democratizaron. Y después de los 70 hubo claramente una reoligarquización de estos sistemas, también porque la oligarquía es parte constituyente de la democracia liberal. Esos dos elementos están siempre en tensión. En las últimas décadas lo que prevaleció o se reforzó fue exactamente ese elemento oligárquico de la democracia liberal. Eso sí estuvo ahí vinculado, aunque no creo que haya una relación causal directa entre esos dos fenómenos, pero estuvo vinculado al aumento de las desigualdades sociales, que por su parte también están vinculadas a cambios en la legislación social, en el mercado del trabajo, en el predominio de la finanza, del capital financiero, en los procesos de acumulación del capital y todo eso. Como yo decía, en larga medida estos fenómenos no es que estuvieran en jaque, no es que hubiera una crisis, pero había algo que no estaba bien en la vida social y ya había reflejos muy claros de eso. Por ejemplo, en la casi insurrección de Chile en 2019, que se preparó por 15 años, en la movida en Estados Unidos política con Black Lives Matter, y por toda parte había un rechazo de la dirigencia política en todos los países, en Europa, Estados Unidos, en África del Norte, y un malestar social muy grande. Sobre eso creo que desabou a pandemia. Uma sociedade já muito machucada, já muito desiludida, já muito enojada. Eu creio que a pandemia teve um efeito de acentuação de certas tendências que, por exemplo, o aumento da desigualdade durante a pandemia é incrível, ¿no? Los ricos se volvieron más ricos,
pero por otra parte también algunos temas que tienen que ver con la política social, que tienen que ver con la aplicación de la ciencia y la necesidad de un retorno del Estado a la organización más directa de la vida social. No es que no estuviera ahí, pero con funciones distintas, también se planteó desde el primer momento, ¿no? En un momento voy a hablar de las capacidades estatales que tienen que ver con eso, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que dos fenómenos muy relevantes se hicieron muy visibles también. La idea, en primer lugar, de que los individuos tienen que encargarse de la vida social, la demanda de responsabilidad sobre los individuos que la pandemia implicó fue increíblemente fuerte, ¿no? Todos los gobiernos pidieron, en primer lugar, a sus ciudadanos que fueran responsables y que fueran solidarios unos con los otros, porque esa era la manera de sobrevivir. Y el Estado estaba ahí para contribuir en esa dirección. Claro que el mundo es muy diverso, ¿no? En China eso fue manejado de una manera, en Europa de otra, en Estados Unidos de otra, en América Latina de otra, pero yo creo que de una manera general hubo la idea de que los individuos tenían que cuidarse unos a los otros y que el individualismo o el libertarianismo en el estilo neoliberal no favorecía el combate a la crisis. Eso puede parecer una cosa obvia, puede parecer un elemento menor, pero no, yo creo que impactó mucho la manera de la gente mirar a los otros durante ese proceso. Lo que va a quedar de eso es otro tema. Yo creo que algo se queda, pero durante toda la crisis la idea de una individualidad que es responsable por sí misma, pero también es responsable por el colectivo, de cierta manera reforzó la discusión que, por ejemplo, Claudia Araújo y Danilo Martuchelli están haciendo, en el sentido de que hay un individualismo social que es muy fuerte hoy y que no es lo mismo que el individualismo utilitarista del neoliberalismo. No es que eso no haya estado presente, eso vemos con esas manifestaciones que por veces pueden parecer salvajes de Verdenken o los trumpistas en Estados Unidos, pero de una manera general yo creo que no fue eso que predominó. Ahora en Europa vemos algunas cosas muy raras, ¿no? En Austria, en Alemania, pero igual ahí yo creo que no sea la mayoría de la gente que haya optado por ese tipo de actitud social. Y un otro elemento interesante también que se planteó es exactamente lo que también ya existía, pero en ese momento se hizo mucho más poderoso, que es, por así decir, una conciencia global increíblemente fuerte, ¿no? Porque eso estuvo claro desde el principio que la pandemia era un fenómeno mundial. Está claro también que o será superada globalmente o no será superada. Eso no quiere decir que las desigualdades en nuestros países, las regiones van a desaparecer, ¿no? El tema de las vacunas es obviamente lamentable, en el sentido de que el mundo desarrollado y países que tienen alguna posibilidad de comprarlas, como Chile y Brasil, ¿no? Hoy se acaraparon de casi todas las vacunas y a los países más pobres les quedan pocas. Hasta el fin de 2022 van a ser relativamente pocas las personas en los países más pobres del mundo que van a estar vacunados. Pero de todos modos, yo creo que hay bastante fuerte hoy, más fuerte que antes, una conciencia de que los problemas fundamentales de la humanidad hoy son globales y que se solucionan globalmente. Claro, ese es el primer impacto. Sobre la crisis del clima también, ¿no? El cambio climático inmediatamente ya fue, ya está siendo tratado en la secuencia, antes del fin de la pandemia, se plantea en una dirección semejante, en qué medida va a ser tratado adecuadamente, en qué medida vamos a ser capaces de
de combatir el cambio climático o mitigarlo, adaptarnos a él de una manera razonable, también es otro tema en abierto. Pero lo que es más interesante de ello es pensar que lo que parecía mucho más cerrado hace 2 años, hoy se demuestra mucho más abierto. En ese sentido es que estoy me planteando desde el inicio de la pandemia, eso salió ya en un artículo que fue publicado en una compilación de Claxon, y después también salió en Kelvin Sociology y va a salir en un libro que Players y Bringle están ahí editando en inglés. Me empecé a plantearme si no había, de hecho, un cambio fundamental en las formas de la organización de la modernidad. Incluso si no pasábamos a lo que se podría decir sería una cuarta fase de la modernidad, que no es que dejar atrás totalmente el neoliberalismo, la financiarización de la vida social, pero que conllevaba cambios fundamentales en función exactamente de esta manera distinta del Estado intervir en la vida social, de una manera distinta de la gente mirarse, y en un proceso que reforzó, por lo menos en alguna medida, la solidaridad social. Y también ese otro elemento de una conciencia planetaria más profunda, de que estamos todos de alguna manera vinculados. Eso no quiere decir que va a ser todo lindo, que ahora somos todos iguales, que la igualdad va a prevalecer, no es eso, pero es un fenómeno bastante complejo de reestructuración tal vez de la modernidad. No sé si vamos a llegar a pasar a una cuarta fase, pero me parece que por lo menos una inflexión significativa va a haber, ¿no? Estamos en el principio del proceso, y como todos los procesos sociales de amplio alcance y escopo, eso va a ser un proceso que no se agota en el tiempo inmediato, no es un proceso simplemente de corto plazo, pero tenemos que ver cómo se va a desplegar en el mediano y el largo plazo. Y yo creo que hay señales de eso que son bastante evidentes. No solamente la elección de John Biden en Estados Unidos, que, bueno, ahora tiene muchos problemas de popularidad, el Congreso está complicado, todo eso. La política interviene siempre, no hay automatismo en los procesos sociales. Están todos los procesos relevantes atravesados por la política, así que no hay que esperar que todo se solucione en el corto plazo, en ese sentido. Pero yo creo que incluso en Estados Unidos hay una dirección más o menos clara de desarrollo, que hay que reestructurar la manera como funciona el Estado, la economía y la sociedad de Estados Unidos. El plan de infraestructura, las posibilidades de nuevas políticas sociales, una reubicación de la industria dentro de Estados Unidos. Eso todo está en curso, sin hablar, por supuesto, del capitalismo verde, que es uno de los elementos fundamentales de la propuesta de Biden. En Europa, yo creo que somos testigos de un proceso semejante en Escandinavia, Alemania, pero en Europa de una manera general, todo el plan de reestructuración post-pandemia de la Comunidad Europea implica también en cambios en la misma dirección. Incluso en Inglaterra, donde hay un gobierno conservador, pero un conservadurismo que no es el conservadurismo de Thatcher, es un conservadurismo que tiene que ver con lo que se llaman allá de One Nation Tories, y van a buscar estructurar con más cohesión la sociedad de Inglaterra. Eso, por supuesto, también tiene que ver con la capacidad de competencia global de cada país, ¿no? Porque sociedades demasiado fragmentadas
y con niveles muy bajos de educación y se hacen menos competitivas. Pues yo creo que los grupos dirigentes de estos países, de alguna manera, hoy tienen conciencia que la competencia con China va a demandar sociedades más cohesas, más educadas y más capaces de sostener en el largo plazo innovación tecnológica y una capacitación de la población que les posibilite a manejar los cambios de tecnología que también creo van a ser inmensos en las próximas 2 décadas. Eso yo creo que está diseñado ahí para quien sepa leerlo, porque el rol de innovaciones que vemos anunciado, claro, a veces hay mucho humo y poco fuego en esos anuncios, pero de una manera general yo creo que en 10, 20 años, no solamente energía, pero la manera de producir medicamentos, su alcance, lo que van a tratar, y la comida, y todo eso, inteligencia artificial, todo eso va a ser una revolución tecnológica que no puede sino impactar fuertemente la manera con que la vida social está organizada. Y, por lo tanto, una vez más, yo creo que ahí va a haber una sinergia entre estos otros elementos que ya mencioné del cambio social post-pandemia, pero que son también una respuesta a la situación pré-pandemia, que también se incluía ya mucho malestar y muchos impases, porque no estaba muy claro por dónde el mundo podía seguir. Bueno, claro, los millonarios se hacen cada vez más millonarios, pero para los grupos dirigentes de los países, las oligarquías políticas de cada país, bueno, y las poblaciones de cada uno de ellos, la situación no era cómoda. Y las crisis políticas que vemos desde la primavera árabe, después en Brasil en 2013, en Europa los indignados, nosotros somos los 99%, eso todo estaba, había ahí como si fuera un calderón que hervía y que empezó a demandar respuestas de estos grupos políticos dirigentes, que no son los mismos que los capitalistas. Hay diferencias entre ellos, aunque haya relaciones también. Bueno, entonces, lo que me planteo, lo que me pregunto en ese momento es en qué medida, en qué dirección vamos a tener un cambio social que puede llevar a lo que sería una cuarta fase de la modernidad o por lo menos una inflexión significativa en ese proceso. Es curioso porque al inicio de la pandemia hubo una explosión de reflexiones, ¿no? Donde uno miraba, encontraba artículos sobre el mundo post-pandemia, la crisis de la pandemia y lo que significa, los fenómenos vinculados. Ahora es como si hubiera un momento de pausa. Es como si la gente hubiera hablado mucho y ahora no sabe lo que hacer con lo que dijo. Son pocas las contribuciones, curiosamente, más sistemáticas que se quedaron de esas discusiones. No quiere decir que no van a ser recuperadas y retrabajadas en los próximos años. Ahora va a salir un libro organizado por Marion Fourcade, que está en California, sobre el post-pandemia. Brigham Players están publicando también ese libro por Bristol University Press. Hay algunos trabajos, sobre todo un libro de Alan Green sobre la cuestión de la democracia, del estado de excepción, si es un estado de excepción, la cuestión de los derechos humanos, pero enfocado en Europa. Y durante la pandemia, ¿cuáles son las consecuencias más allá de la pandemia? Todavía no planteó la discusión. Hay básicamente un libro muy interesante de uno de los tipos que Russo trabaja con, y que me inspira con la idea de fases, si no de la modernidad del capitalismo, que es un libro de Robert Boyer sobre la pandemia. Lo publicó, yo creo que en octubre del 2020, una velocidad absurda
y es un libro tremendamente interesante. No tiene respuestas, por supuesto. Hace un análisis de la pandemia y de cómo se estaba desarrollando, es bastante preciso en ese sentido, en su evaluación del proceso y su caracterización del proceso, pero también plantea algunas posibilidades para el futuro, ¿no? Nosotros estamos organizando un ciclo de lectures con algunos investigadores internacionales, y él va a dar su contribución en una de las primeras. Me interesa mucho saber si se desarrolló sus reflexiones, pero todavía no sé. Lo que sé es que plantea ahí dos posibilidades de desarrollo del capitalismo global. Uno, bueno, Boyer es uno de los tipos que, seguramente tomando a Gramsci, habló del post-fordismo, ¿no? El Fordismo, después el post-Fordismo, que sería un poco característico de la tercera fase de la modernidad desde el punto de vista económico. Con David Harvey también trabajó eso, la acumulación flexible. Hay un conjunto de discusiones que desde hace un rato no fueron llevadas más adelante, pero que se quedaron como un patrimonio en el cual podemos buscar ideas, ¿no? Incluso la idea de la tercera y la cuarta fase de la modernidad que estoy intentando trabajar acá. Y Boyer dice que, bueno, no, es curioso porque él no, en los últimos años no trabajó mucho la idea de una organización sistemática del capitalismo. Es un poco raro, de hecho, porque ese era uno de los temas fundamentales de su trabajo y sigue con la idea de que en algún momento los modelos de regulación y los patrones de acumulación tienen una cierta coherencia, alcanzan una cierta coherencia. Y yo creo que no, incluso en relación a la tercera fase, no llegó a una conclusión muy clara. Y también porque creo que reconoce el tema de la financiarización de la economía y de la vida social de una manera más general, pero también cuestiona si eso es tan importante, ¿no? Si, en qué medida la financiarización es un elemento que define el modelo de regulación, el patrón de acumulación del capitalismo contemporáneo. Más allá de eso, en ese libro busca caracterizar lo que sería posiblemente un patrón de acumulación del capital y un modelo de regulación que separa el mundo en dos bloques capitalistas, el bloque chino y el bloque liberal, por otra parte. El bloque chino, por supuesto, tiene una centralidad del Estado muy grande. El bloque liberal, por otra parte, tiene entre sus preocupaciones, Boyer va a listar lo que las grandes empresas de tecnología de información e Internet, que son Google, Microsoft, Facebook y Apple, ¿no? Son los gigantes de la información y de la informática, y plantea que es posible que haya una dominancia de un tipo de capitalismo en que ese tipo de corporación internacional sea dominante en relación a los estados, pero que, sin embargo, en ambos los lados de los procesos de acumulación capitalista, en todos los países del mundo, habría como que un rol fundamental para ese tipo de elemento de informática y internético de la acumulación capitalista. Pero también observa que, por ejemplo, en Estados Unidos, el PBI hoy se compone del 25% de actividades vinculadas a la salud, la educación y a la producción científica. Es lo que va a hablar de un patrón antropogenético de acumulación del capital, ¿no? Hoy ya, antes de la pandemia incluso, ¿no?
E se pergunta se isso não se vai volver todavia mais dominante nos próximos anos, não? Entretenimento, educação e saúde, como elementos fundamentais na acumulação do capitalismo. Eu creio que nesse sentido está correto. Eu me pergunto se é verdade também que essas empresas de alta tecnologia, como Google, Microsoft, Facebook e Apple, têm tanto poder. É verdade que têm tanto poder e podem aprovechar-se, sobretudo, do controle das informações que nós disponibilizamos. O Big Data é elemento que é fundamental para o seu funcionamento e para o capitalismo contemporâneo, este é elemento crucial. Não vou aqui discutir nada sobre a lei do valor, que é tema que me deixa totalmente perdido, porque se tomamos a lei do valor de Marx, o valor trabalho, não podemos entender o que está passando com a acumulação capitalista. Por outra parte, o marginalismo não é uma resposta para nada desde o ponto de vista de uma teoria do valor. Assim que isso não vou discutir, mas é tema. Eu creio que há aí, de hecho, elemento fundamental nas possibilidades de desenvolvimento do capitalismo no futuro, que seja, em larga medida, capitalismo antropogenético, seguramente em Estados Unidos e Europa, muito provavelmente em China também. O que não quer dizer que todo o tema da militarização da economia, o keynesianismo militar, que nunca desapareceu, porque são elementos fundamentais da acumulação capitalista e da inovação tecnológica também, não vão deixar de existir. Não? Mas eu creio que esse tipo de atividade, que não é uma atividade exatamente industrial, aunque contenha elementos industriais, não? Na medicina é altamente industrializada, altíssima tecnologia, mas não é uma indústria típica como a conhecemos. Não? Eu creio que entretenimento, educação e saúde vão ser elementos fundamentais na acumulação do capital nos próximos anos em todo o mundo. Mas mais allá também de uma acumulação antropogenética, eu creio que podemos falar de lo que seja uma acumulação pós-antropogenética, que tem que ver seguramente com o capitalismo verde, que hoje vemos por toda parte. Os capitalistas começam a ser cada vez mais interessados em inovações que podem contribuir para mitigar e nos adaptarnos ao cambio climático. Agora vimos a COP26 em Escócia e toda a discussão já não é exatamente sobre energia. Esse tema está muito forte, mas há muitos outros temas que vão estar vinculados com esta possibilidade de câmbio tecnológico radical. E os mercados financeiros já começaram a interessar-se por isso. Claro, uno pode suponer que Goldman Sachs está muito preocupado com o câmbio climático, mas quando dizem que os representantes do capital financeiro vão dizer que vão dirigir 40% das novas inversões hacia tecnologias limpas, é porque já tem também a certeza de que, a certidumbre de que aí se vai poder fazer muita plata. ¿No? Então, eu creio que um dos aspectos vai ser seguramente essa acumulação antropogenética, mas podemos plantear a hipótese também de outro aspecto pós-antropogenético na acumulação capitalista dos próximos anos. E que nisso todo me parece que também, China é super óbvio, Europa e Estados Unidos se hace também crescente, uma presença muito mais forte do Estado financiando as atividades econômicas. E com isso, me parece que é quase inevitável. Tudo depende um pouco também do novo chanceler alemão, que vai ser o ministro das Finanças, mas não creio que isso vai ser assim absolutamente decisivo, porque na Europa agora vemos França, Itália, todos cansados da disciplina fiscal. Isso todo se vai todavia verificar, temos que esperar a ver o que vai passar exatamente, mas na Europa e nos Estados Unidos a ideia da austeridade fiscal
me parece un poco ya fuera ya no responde a las necesidades del desarrollo económico y no responde a las demandas no solamente de la población, pero de los grupos políticos dirigentes de estos países, porque saben que no pueden manejar un Estado y no pueden manejar una sociedad y no pueden manejar la competencia internacional sin que haya un cambio en términos de los presupuestos de que disponen para modernizar y adaptar sus sociedades al cambio climático, pero también desde un punto de vista social. Y ahí interviene un tercer elemento que me parece importante subrayar, que tiene que ver con las políticas sociales. La salud me parece que no sé si van a haber grandes, impresionantes transformaciones, pero seguramente es un tema que salió muy fuerte de la pandemia, ¿no? Eso ahí va a haber una articulación dentro de los países y una articulación global en términos de, por una parte, evitar que haya nuevas pandemias, pero también responder a las demandas de la ciudadanía en cada uno de estos países en lo que hace a las políticas de salud. Y más allá de eso, yo creo que, de alguna manera, eso es, porque todo, como yo decía, está todo atravesado por la política y las respuestas que cada político, cada liderazgo nacional da en ese momento no son necesariamente las mismas que van a dar dentro de hace 2 años o algo por el estilo. Pero yo creo que habrá, desde un punto de vista social liberal, un esfuerzo de las políticas sociales en Europa, Estados Unidos y en Brasil. En Brasil uno puede decir que tiene que ver con las elecciones, pero se amplía la transferencia de renta condicionada en Brasil con Bolsonaro, que es un político de derecha, pero va a tratar de eso. En Alemania ya vemos que el salario mínimo va a aumentar, algunos cambios en Hartz IV, que es la política para los más pobres, también de a poco se aparecen, pero yo creo que no vamos a tener políticas universales en general, pero yo creo que va a haber un refuerzo de la política social, ¿no? En ese sentido, de nuevo, una importancia mucho más grande para el Estado en la coordinación de la vida social y los servicios que va a ofrecer, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay también que mirar transversalmente en relación a todas esas transformaciones del capitalismo y de la política social que estoy acá intentando elencar más o menos, es cuál va a ser el rol de las capacidades estatales en este proceso. En ese artículo que publiqué en Current Sociology, yo me centré un poco en esas capacidades estatales, ¿no? Porque la pandemia implicó la expresión de un riesgo que se volvió una amenaza concreta. Y para tratar esa amenaza concreta, una vez que el riesgo no había sido tratado adecuadamente, no hubo la Organización Mundial de la Salud ya estaba ahí nos avisando de que una pandemia muy probablemente iba a venir en algún momento, pero los países no se prepararon adecuadamente, entonces el riesgo se volvió amenaza y con eso los estados tuvieron que actuar frente a una emergencia que demandaba una movilización casi no de quiebre, porque no se debe hacer llevar esa analogía demasiado lejos, pero demandaba una movilización muy fuerte de toda la sociedad y sobre todo de las capacidades estatales. Y esas capacidades fueron movilizadas desde el punto de vista de la capacidad de materialización del Estado en lo que hace a la política económica, garantizando que las empresas no iban a quebrar, que los individuos tendrían recursos para vivir, pero también materialización en lo que hace a los servicios públicos de salud, bueno, sin hablar de las vacunas,
todo eso cuesta plata y solamente el Estado lo podía hacer. Vimos eso también en lo que hace a la capacidad de vigilancia interna, ¿no? Porque particularmente los estados europeos lo que hicieron es una cosa increíble. De ese tipo, Alan Green tiene toda una discusión sobre en qué medida los derechos fundamentales fueron respetados o no en Europa, ¿no? Y tiene una discusión sobre lo que significa la limitación de los derechos, lo que es constitucional, lo que no es constitucional. Pero lo que vimos es que la vigilancia y coerción de los estados modernos, que eso sabíamos que estaban intactos, se movilizaron de una manera impresionante durante la crisis. La capacidad de materialización del Estado parecía que ya no existía, ¿no? El Estado no tiene capacidad, no tiene fuerza, no tiene plata para hacer nada. Bueno, en un mes descubrimos que eso todo no era verdad, que era todo falso y que se podía hacer cosas que un mes antes no se imaginaba que fuera posible hacer. Entonces ahí hubo un cambio absoluto de actitud. Y bueno, también desde el punto de vista, ahora vamos a ver cómo el Estado va a tratar de la cuestión de los impuestos, ¿no? Porque alguien va a tener que pagar por esas actividades que el Estado desarrolló durante ese periodo. Y lo que vimos es que, lo que vamos a ver es que mucho de cómo la sociedad se va a organizar en el futuro va a depender de cómo va a cobrar recursos para más o menos equilibrar sus presupuestos. Aunque tampoco, como yo decía, el tema de la austeridad no creo que va a volver con la fuerza que tenía antes. Pero, de todos modos, lo que vemos es que dentro de 2 años, más o menos, vamos a tener impuestos sobre exactamente los grandes, las empresas gigantes de informática internet, de alta tecnología, con estos 15% que acordaron hace poco los países de la OSCE, del G20, ¿no? Que van a cobrar de todos estas empresas internacionales, lo que va a significar igual muchos recursos para el Estado. Eso hay siempre que recordar, porque más allá de las peleas internas a cada país, los recursos, ¿no? Para el presupuesto, lo que implica relaciones de fuerza entre las clases sociales, estos impuestos globales que fueron acordados por muchos países, van a ser, me imagino, respetados por todas partes, van a implicar una abundancia de recursos más grande que les va a permitir invertir en ciencia, tecnología, infraestructura y políticas sociales, ¿no? Claro, eso va a ser muy desigual en todo el mundo. Los países más ricos, al parecer, van a ser los principales beneficiarios de ese tipo de impuestos nuevos, pero el impacto global igual va a tener, de los modos de regulación del capitalismo va a ser bastante grande, ¿no? Y en ese sentido, lo que me pregunto es qué se puede hacer, por ejemplo, de la teoría de la regulación, de la idea de que tenemos una fase liberal, una fase fordista y una fase post-fordista, y lo que vamos a tener ahora, ¿no? Entonces, eso va a cambiar significativamente. Para mí, eso es todavía un interrogante. No tengo una respuesta clara en relación a eso, pero yo creo que el tema está planteado y tenemos que seguir en las próximas 1 o 2 décadas a ver hasta dónde va a llegar, hasta dónde van a llegar los posibles cambios en la organización de la modernidad contemporánea en ese sentido. Pero hay otro tema que yo quería también introducir que tiene que ver con la política y la subjetividad. Yo decía que hubo una desdemocratización de la modernidad. Los sistemas políticos se hicieron más oligárquicos. Lo que vemos es una revolta global en contra de eso. El último país donde... No, hay todavía uno, que es Alemania. En Alemania parece que no pasa nada políticamente de significativo, ¿no? Porque el sistema tiene una estabilidad que es increíble. Los alemanes no se van a las calles, no hacen grandes manifestaciones, pero
a ver hasta dónde se sigue con eso. Pero Argentina era el penúltimo país donde parecía que el sistema político era estable y que las fuerzas políticas era donde el conflicto se ubicaba. Un conflicto que estaba verticalizado por la grieta, como a ellos les gusta decir, ¿no? Y el sistema se jugaba por ahí. Pero ayer eso explotó todo, ¿no? Desde las PASO ya estaba claro que algo iba mal y ayer yo creo que se quedó claro que también los argentinos empezaron a rechazar su sistema político de una manera más general, ¿no? No tan radicalmente como en Chile, pero conocemos los argentinos. Cuando se enojan con el sistema político, definitivamente no salen de la calle y va a ser muy complicado manejar una crisis de esa magnitud. No sé si va a pasar, pero el problema ahora es horizontal, los de abajo y los de arriba. No hace falta caer en el populismo de la casta o ese tipo de cosas. Pero que hay un problema de relación entre las oligarquías políticas, de los plebeos políticos, yo creo que es un tema global. ¿Cómo eso se va a solucionar en los próximos años? Yo creo que está vinculado a esas posibilidades de cambio en la economía, en la política social también, pero no se agota ahí. Y finalmente, para terminar, porque yo ya hablé bastante, ¿no? Hay el tema también de esta subjetividad que también está muy vinculada a las crisis políticas, que es una subjetividad altamente individualizada, pero con preocupaciones sociales muy fuertes, que rechaza los sistemas políticos verticalizados, pero que tampoco sabe cómo solucionar eso, porque la democratización del siglo XX estuvo basada en las grandes organizaciones jerárquicas, los partidos, los sindicatos de masa, las asociaciones. Este tipo de organizaciones ya no existe. Así que había ahí la posibilidad de mediaciones entre los sistemas políticos estatales y lo que se puede llamar los sistemas políticos societales. Había bisagras que vinculaban un costado del sistema político al otro. Eso ya no existe. Así que hay una autonomía social de los individuos y como seres como se llama no mapa, a ustedes les gusta discutir, hay una crisis de la autoridad, ¿no? Que es una crisis del sistema de dominación estatal, pero que también tiene un aspecto simbólico muy fuerte. Yo creo que Chile es el ejemplo más destacado de todo eso, ¿no? Bueno, entonces, mi tema de investigación en ese momento es exactamente una mezcla de sociología política, porque es un proyecto que tengo que terminar en los próximos 2, 3 años, pero con un ojo, una mezcla con esa otra preocupación que es con los cambios en la modernidad contemporánea, que son cambios post-pandemia. Algunas tendencias ya se desplegaron, otras creo que aparecieron desde la pandemia, y me parece que por lo menos una inflexión significativa en el desarrollo social, lo que incluye las dimensiones económicas y políticas, se van a verificar en las próximas décadas y me parece que realmente vale la pena acompañar lo que va a pasar en ese sentido, desde acá hacia adelante. Quedo por acá. No tengo respuestas para las cuestiones que estoy planteando, pero son temas que me preocupan y me pareció que valía la pena compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Mauricio. Vamos a ir abriendo el espacio de las preguntas, los comentarios, y quizás yo, mientras las personas van ahí ordenando sus ideas, quizás plantearte un par de comentarios y preguntas para ir abriendo la conversación. Una pregunta tenía que ver con esto que tú has trabajado teóricamente en alguno de tus textos, a propósito de la memoria social y la creatividad social, ¿no? Tú en algunos de tus textos sobre subjetividades colectivas, en esta propuesta tuya de cómo pensar la transformación social,
pusiste mucho énfasis en esta articulación entre creatividad social, memoria social, y dado que estás haciendo esta tesis, ¿no? Que es bastante interesante de un tránsito a una eventual cuarta etapa de la modernidad, que es un tema que tú has también desarrollado en varios de tus textos sobre modernidad contemporánea en América Latina, quizás como si pudieras profundizar cómo ves que está en juego estos elementos de memoria, de creatividad, y quizás profundizar, quizás también estar dando a pensar en este concepto de ofensivas o de giros modernizadores, ¿no? ¿Cuáles serían, qué giros uno puede pensar los momentos de la modernidad liberal, de la modernidad organizada desde el Estado, desarrollista, o de la matriz más neoliberal, y puede ahora quizás retrospectivamente identificar quiénes fueron esos actores o cuáles fueron esos giros más ofensivas o más descentralizados que promovieron esos procesos históricos y que uno los lee hacia atrás, ¿no? Ahora uno estaría haciendo más una especie de predicción que de reconstrucción histórica, pero yo no sé si en la misma línea de tu argumento, ¿cómo piensas que leído desde estas categorías de la creatividad y la memoria y de los giros modernizadores, qué es lo que estaría aconteciendo ahora en este momento y en esta eventual transición a un cuarto momento de la modernidad? Lo planteo como una primera invitación, pregunta, no sé si quisieras comentar algo, y mientras tanto yo voy a ir tomando nota de las consultas que vayan llegando de colegas o participantes a tu charla. Muy bien. Los giros modernizadores. En ese sentido, es curioso porque yo leía un artículo de Streck hace una semana. Streck es un tipo extremadamente cético sobre cualquier cambio siempre en el mundo, porque cree que la austeridad es una cosa que no va a cambiar ni en Alemania ni tampoco en Europa. Yo creo que ahora se está empezando a cambiar un poco su opinión, porque los hechos lo están forzando a reposicionarse un poco. Yo justo le compré un libro ahora, que salió este año, a ver si lo que se encuentra ahí. Pero lo que decía él es que, bueno, no va a cambiar nada porque no hay un movimiento obrero organizado que force a los grupos dirigentes a cambiar la dirección de la política social, de la política fiscal, de la política económica, qué sé yo. No, que es verdad. En un sentido es verdad. Los cambios, sobre todo de la primera hacia la segunda fase de la modernidad, estuvieron vinculados a las estrategias y a una subjetividad colectiva bastante organizada en muchos momentos de los grupos subalternos, por así decirlo, ¿no? Grandes organizaciones, partidos políticos de izquierda, sindicales, socialdemocracia, comunismo, qué sé yo. Y un poco como que arrancaron de los grupos dirigentes concesiones, cambios, leyes, por todas partes en grados diversos, y eso tuvo que ver con, posibilitó también un elemento de centralidad para el Estado nacional, que fue el vehículo mediante el cual se pudo verdaderamente enfrentar las crisis sociales y las demandas de estos grupos, sobre todo trabajadores, pero también muchas otras veces raciales o de casas, como en India o qué sé yo. Eso no existe muy hoy. Hoy lo que encontramos es más una insatisfacción generalizada de la ciudadanía en todos los países, ¿no? Y algunas creaciones que a uno le gusta llamar de antipolítica, que es lo que me parece una incomprensión absoluta de lo que está pasando. En Brasil, la gente habla mucho de antipolítica, por eso tenemos Bolsonaro. Yo creo que es una lectura de la realidad totalmente equivocada. No es que a la gente no le guste la política, a la gente no le gusta esta política, porque perciben que los grupos políticos son impermeables a sus demandas, se preocupan con ellos, ¿no? Incluso los partidos de izquierda. Bueno, en Chile son siempre los mismos apellidos que uno encontraba, no sé si van a seguir encontrando en los grupos dirigentes, son siempre las mismas personas, siempre las mismas familias. Eso, yo creo que la gente está cansada de eso.
pero eso no garantiza que vamos a tener un giro modernizador, democratizador, y que va a demandar políticas sociales de una manera organizada. En Chile sí, podemos ver que eso terminó pasando en Chile. Aunque también se pueda pensar que hay muchos colectivos menores, los jóvenes se juntan para discutir, organizar cosas, pero con una base local mucho más que las grandes organizaciones nacionales, ¿no? ¿Cuál es el impacto posible de eso? Es difícil decir. Por otra parte, las respuestas a estas demandas vinieron en larga medida de los grupos dominantes en esta sociedad, porque cada vez estuvieron los grupos subalternos o subpartidos en el control del aparato del Estado. No fue así que las cosas se pasaron, ¿no? Incluso en Europa, los cambios, las transformaciones, la hicieron en larga medida las democracias cristianas o los socialdemócratas, que ahí sí tienen una influencia más directa de la organización de las clases populares, ¿no? De las capas populares de una manera más general, o también de las clases medias, todo eso. Pero además de ser una respuesta a estas demandas, estos giros modernizadores tuvieron como elemento creativo la necesidad de dar respuesta a los retos que se planteaban a los estados nacionales. Puede que ahora pase lo mismo, esos grupos dirigentes tengan alguna percepción más precisa y más profunda de los retos que esa sociedad hoy enfrenta, más allá de las demandas organizadas por giros modernizadores, democratizantes de política social desde las capas populares y medias. Es posible que sí, creo que Estados Unidos es una mezcla, ¿no? Biden es una mezcla de iluminación repentina del establishment con las presiones populares que tiene el Black Lives Matter su mejor expresión, ¿no? En Europa no tenemos tantas movilizaciones populares, pero vemos en Italia, en Francia, que incluso los líderes liberales como Macron o Draghi tienen la conciencia de que o Europa se adapta o van a enfrentar muchas dificultades. En Alemania la situación es más cómoda, en ese sentido los retos parecen menores, pero también yo creo que tienen alguna conciencia de que es necesario cambiar varias cosas para enfrentar esta situación. En ese sentido, es posible imaginar que desde la necesidad del Estado Nacional, de los grupos dominantes, pero también con cierta sensibilidad social y política, los grupos dirigentes o las oligarquías políticas de estos países o de la comunidad europea, que es una oligarquía más burocrática que directamente política, aunque sea política también, y estos grupos dirigentes van a hacer un esfuerzo para cambiar su sociedad. Eso además tiene que ver ahora también con el cambio climático, porque todos van a tener que enfrentar eso. No hay como zafarse de dar respuestas a eso, ¿no? Puede que no den respuesta, puede que no den respuesta, pero yo creo que lo están haciendo y lo van a hacer en los próximos 10 años. Y eso va a llevar a una reorganización, una redemocratización del sistema político, es otro tema, que también está involucrado en este más general, pero puede tener una respuesta negativa, mientras los otros temas tienen una respuesta más positiva en el sentido de más creativa y más orientada hacia el futuro. Bueno, no sé si te respondí, pero... Gracias, gracias. Sí. Voy a compartir ahora, José Mauricio, algunas preguntas que han llegado. Te voy a plantear dos inicialmente para tu reflexión. Una, te preguntan, en este escenario, cómo introducir la cuestión geopolítica en términos de si son desenlaces muy distintos respecto a quién gana la disputa entre los capitalismos chinos y occidentales. Esa sería una primera pregunta, y te dejo planteada también la segunda, que tiene que ver con una pregunta más bien sobre la democracia. Si cómo proyectas o evalúas tú el destino de la democracia, si sobrevivirá como forma de gobierno en una eventual cuarta fase de la modernidad, y cuando se piensan en las dos grandes cuestiones que la ponen en tensión, lo que llama la desoligarquización, pero también modelos autoritarios y totalitarios que compiten.
Entonces hay ahí una primera pregunta más por la geopolítica, la disputa China y el bloque occidental, y sobre los destinos y las posibilidades de sobrevivencia de la democracia en esta cuarta fase respecto a estas amenazas y posibilidades que aparecen. Bueno, son dos temas distintos, pero tal vez haya alguna articulación entre ellos, ¿no? Porque, bueno, no fue la pandemia que creó la exención de China ni la disputa con Estados Unidos, pero yo creo que la pandemia de alguna manera puso mucho más presión sobre el establishment liberal de Estados Unidos para encontrar soluciones para este problema. En primer lugar, porque de golpe se dieron cuenta de que muchas de las cosas que necesitan y que fabricaban anteriormente, hoy la fabrica China, ¿no? Y que China también tiene capacidad de invención tecnológica que no se puede comparar con la de Estados Unidos. Son incomparables todavía, por lo menos, pero China está haciendo un esfuerzo para saltar hacia adelante. Y yo creo que la hegemonía de Estados Unidos todavía se mantiene. La tendencia es que se mantenga en las próximas décadas. Pero, por supuesto, eso va a pasar solamente si son capaces de responder a los retos contemporáneos. No solamente directamente al reto chino, pero en términos de los cambios sociales, del cambio climático, de la cohesión social interna a Estados Unidos, pero en parte también a Europa, al tema creciente, el crecimiento importante de la inmigración también, cómo van a lidiar con eso, porque sin inmigración Estados Unidos y Europa dentro de 10 años no van a hacer nada. Europa, sobre todo, sin inmigrantes va a ser un continente despoblado totalmente, ¿no? Entonces, hay muchas respuestas que buscar ahí, ¿no? Y yo creo que todavía Estados Unidos y Europa tienen mucha fuerza internacionalmente, pero China es un problema que tienen que contestar. Yo creo que Xi Jinping es probablemente un tipo un poco desubicado. Y lo que le puede hacer mucho mal es la arrogancia con que se comporta ahora. Cree que China tiene una potencia que todavía no tiene y dejó de lado la prudencia de Deng Xiaoping. Vamos acá despacito, sin mucho ruido, porque así no, está retando el mundo de una manera que me parece precoce y demasiado. Así que tal vez venga a pagar por eso, no sé, pero la pandemia hizo todo también mucho más visible, ¿no? Y las respuestas, ahí tenemos las respuestas distintas de cada tipo de sistema político. En China, al parecer, se controló la pandemia de una manera mucho más eficaz que en Estados Unidos y Europa, sobre todo en Estados Unidos, porque pudieron contar con un sistema político hiperautoritario y decide que si una ciudad se va a quedar cerrada totalmente por un mes, se queda cerrada totalmente por un mes, y si a vos no te gusta, el problema es tuyo, no interesa el liderazgo chino. Y lo pueden imponer. En Estados Unidos, en Europa, es mucho más complicado hacer eso, ¿no? Y en ese sentido, uno puede pensar que, bueno, el número de muertes en Europa y sobre todo en Estados Unidos, ni hablar de América Latina, ni hablar de Brasil, porque hablo sobre eso en un segundo. Es como si los sistemas políticos y el Estado no tuvieran la capacidad para prevenir los desastres sanitarios, económicos, todo asociado a un momento de crisis. Pero la verdad es que tampoco veo en ningún país, tal vez Polonia y Hungría son los países donde eso es más visible, pero incluso no veo en Brasil o en Estados Unidos un rechazo a la democracia. En todos estos países el tema de la democracia permanece como fundamental. Eso significa menos capacidad para contestar a situaciones de crisis. Tal vez ahí la capacidad política centralizada de los estados en momentos de crisis seguramente es un recurso súper importante para un estado específico, ¿no? En China o Vietnam demostraron que eso es así. Pero no sé también si es eso, porque Japón tuvo una respuesta también muy eficiente sin
tener un sistema político tan autoritario. No sé si eso tiene que ver también con determinadas características del confucianismo, de una disciplina social distinta que los países de Asia tienen, y India no tiene, América Latina no tiene, Estados Unidos no tiene, pero Europa sí tiene un poco más, ¿no? Es curioso mirar que los problemas más grandes de la pandemia, en términos de muerte, se encuentran en América Latina y Europa Oriental, y después de Estados Unidos. Si uno va a mirar el número de muertes por habitante, es Perú, Brasil, Argentina. Argentina fue un desastre también, es increíble cuánta gente se murió ahí durante la pandemia. Con todo el esfuerzo que hicieron, ¿no? Cerraron durante meses la economía y la sociedad argentina, pero se murió tanta gente casi como en Brasil. Perú mucho peor, por otros países latinoamericanos, varios no se salieron muy bien en esa situación. Lo mismo en Europa Oriental, en los Balcanes. La República Checa, Bulgaria, el manejo de la pandemia fue pésimo, no le salió bien a la manera del Estado de manejar la economía. Estados Unidos también, desde el principio, pero eso tiene tal vez que ver con la respuesta de Trump, ¿no? Que fue inicialmente negacionista y después para controlar el proceso ya era demasiado tarde. Pero yo creo que la amenaza principal a la democracia no tiene que ver con eso, tiene que ver con exactamente este tránsito interno de la democracia liberal a una oligarquización más grande del sistema político. Yo publiqué un artículo en un jornal llamado Constellations, es exactamente sobre lo que estoy llamando, no, el artículo es sobre regímenes políticos, ¿no? Sobre regímenes políticos. Pero ahí argumento también que, aunque eso no sea un proceso completo, lo que podemos observar en la modernidad contemporánea es un pasaje de la democracia liberal tal vez a un otro tipo de régimen, que es lo que llamo de oligarquía liberal avanzada, que mantiene las formas de la democracia, pero la achica, hace la democracia algo menos importante, poder hablar, poder votar, poder hacer todo lo que hace en democracia liberal, pero eso no tiene ninguna importancia, porque el sistema político no reacciona en función de eso, ¿no? Y si empezás a incomodar mucho en varios lugares, la represión está siempre lista para abaterse sobre vos. Todos los sistemas liberales son altamente represivos, eso sabemos, ¿no? Algunos de ellos extremadamente violentos, ¿no? Lo que ustedes con los carabineros ahí lo pueden decir, ¿no? Las manifestaciones ahí multitudinarias, los tipos no estaban en tirotear y acertar los ojos de los manifestantes, es una cosa, bueno, la democracia liberal Chile, ¿no? Entonces eso está siempre presente en todos los regímenes liberales democráticos. En Europa uno no lo puede hacer así, ¿no? Pero en Estados Unidos no sería muy distinto tal vez. En Brasil, Trump lo intentó, no pudo por el conflicto político que tenía también que ver con la elección. No sé si en otra coyuntura no tendrían una respuesta mucho más violenta de las fuerzas policiales en Estados Unidos, ¿no? Bueno, a ver, en Estados Unidos el FBI asesinó dirigentes del Black Panthers y no les pasó nada, ¿no? Así que esos sistemas liberales tienen elementos represivos. Y puede que con ese avance de la democracia liberal hacia lo que estoy llamando de una oligarquía liberal avanzada, la represión se haga más fuerte. Es una posibilidad, ¿no? Pero, por otra parte, esa movida social democrática de movilización de ese tipo de individuo individualizado que tiene preocupaciones sociales, que tiene problemas para organizarse, por otra parte, cuando se va a la calle, se enoja, es capaz de tener un impacto enorme sobre la vida política. Así que, bueno, yo creo que esa dinámica también está en abierto, pero
No sé si les respondí adecuadamente. Bueno, Sí, gracias José Mauricio. Vamos a plantear algunas, quizás una última ronda de preguntas que han llegado. Acá las voy a leer. Eh, hay dos focos de pregunta. Yo voy a ver si añado una tercera, retomando algo de lo que tú planteabas hace un minuto, pero parto con las que han llegado. Una es si pudieras profundizar un poco más, quizás respecto a la especificidad en este análisis más global que has hecho respecto a América Latina, ¿no? Ha formulado una hipótesis de reestructuración más global de la modernidad contemporánea desde una perspectiva más amplia, poniendo ejemplos de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, pero quizás si a partir de tu propia reflexión previa sobre la forma específica en que América Latina recorrió esas etapas o fases, cuáles podrían ser algunas de esas especificidades para el caso de América Latina de esta eventual cuarta fase. Y hay otra pregunta que pide si puedes comentar algo respecto al tema de las ciudades, del espacio urbano, y como de alguna manera como alguna clave de lectura o de transformación, pensando en esta relación probablemente entre ciudad y modernidad y el rol central que jugaron también en el desarrollo de los procesos de modernización, si pudieras compartir o referirte algo a esta dimensión de las ciudades. Creo que son dos temas suficientemente amplios, así que los dejo ahí, lo de la especificidad latinoamericana y lo de las ciudades y el espacio urbano. la especificidad latinoamericana es que nos quedamos atrás y atrás y atrás y atrás. Chile, si las cosas siguen así, no va a poder exportar salmón, porque los tipos los van a fabricar en fábrica en Estados Unidos con una célula solamente de un salmón de la mejor calidad que van a encontrar, y nosotros nos vamos a terminar súper mal con todo eso, forneciendo ahora no materias primas enteras, pero materias primas para producir materias primas. Y nos vamos a exportar carne, vamos a exportar elementos para producir carne en fábrica en Europa y Estados Unidos. Parece una broma, pero no es, ¿no? Nosotros producimos, bueno, Chile tiene cobre y vino, eso creo que ustedes van a poder mantener, pero el salmón temo por ustedes. Como Brasil y la Argentina, exportación de carnes. Si los Estados Unidos, Europa y China empiezan a fabricar carne en fábrica masivamente, ¿qué nos va a quedar? Soja. Comida. Ahora están empezando a tener experiencias avanzadas de producción de comida para cerdo con células de moscas. Es increíble, ¿no? Parece una cosa de ficción científica, pero no es. Los tipos ya están poniendo mucha plata ahí, hay muchas startups. El problema ahora es solamente de hacer con que el precio sea razonable para que el mercado lo pueda consumir. Por supuesto, va a haber algo como el ganado gourmet, el salmón gourmet, que va a ser de alta calidad, es muy caro para la gente que va a seguir comiendo algo que es muy especial, que el animal en tanto tal, y no van a comer la carne de la fábrica, que va a tener mucha grasa y todo eso. Así que puede que sigamos exportando un poco, pero de una manera general la situación en ese sentido es pésima. Además, el tema de los países de América Latina que tienen ahí el petróleo como un elemento fundamental de su economía, como incluso Brasil hoy, ¿le van a exportar petróleo para dónde? Con el cambio energético que vamos a tener en las próximas décadas, ¿no? Así que, bueno, yo veo la situación latinoamericana como muy, muy complicada, porque nosotros no tenemos la industria,
Brasil y la Argentina, en ese sentido, que eran los países que tenían más industria, están en una situación muy complicada. No sé qué va a pasar con las maquilas de México, es una cuestión que me planteo, pero todavía no investigué la situación específica de las maquilas en el sentido de lo que está pasando con la industria global en ese momento. Puede que se fortalecen porque a Estados Unidos les interesa sacar las industrias de China, así que puede que ahí les pase algo, no sé si positivo, pero que aumente su capacidad industrial. Pero Argentina y Brasil, la situación es cada vez peor. Alta tecnología tenemos muy poca, muy poca. En Brasil teníamos algo, pero Bolsonaro hizo un esfuerzo bastante grande para destrozar todo lo poco que tenemos. En Argentina tampoco tiene mucho, pero los otros países de América Latina todavía menos, ¿no? Así que no tenemos capacidades científico-tecnológicas para competir y siquiera adaptarnos a los cambios tecnológicos de las próximas décadas, ¿no? Incluso para tener técnicos en nuestros países, para tratar de estas nuevas tecnologías, tal vez sea complicado. ¿Quién va a manejar los sistemas de inteligencia artificial en América Latina? ¿Tenemos gente formada para eso en cantidad suficiente? ¿O vamos a depender de todo lo que va a pasar en los países centrales? Para mí, no, en ese sentido, no está nada claro. Y bueno, si pensamos que las industrias de exportación primaria también pueden enfrentar desafíos ahí muy complicados y muy duros en las próximas décadas, es difícil pensar que la situación latinoamericana va a estar muy auspiciosa, ¿no? Muy positiva. Y políticamente no sé, porque yo creo que en todo el continente el tema de la democracia, en desmedro de todos los problemas, sigue muy fuerte. Yo creo que hay una convicción muy profunda en la gente de que la democracia es una porquería, pero que los otros sistemas son peores. Es una porquería porque no encuentran respuesta, ¿no? Pero no creo que nadie quiera sistemas particularmente autoritarios, dictatoriales, burocráticos, autoritarios, o qué sé yo, algo por el estilo. Y puede que tengamos incluso un prosseguimiento de la democratización de los sistemas políticos latinoamericanos. O podemos tener una manutención de los sistemas como los tenemos hoy, más oligárquicos, menos oligárquicos, aunque haya problemas como, bueno, Venezuela, Nicaragua, qué sé yo, qué va a pasar en Bolivia, pero de una manera general la situación es de equilibrio democrático. Y desde el punto de vista de la socialización de la gente, de los lazos sociales y todo eso, en ese sentido somos 100% contemporáneos del mundo, ¿no? Los jóvenes quieren tener su vida, quieren vivir según sus elecciones, pero tienen mucho compromiso social, me parece. El problema es que en situaciones como la de Brasil, donde la crisis económica y social es permanente, no es fácil también estar vinculado a otras personas para hacer con que la vida colectiva sea verdaderamente importante, porque la gente está intentando siempre sobrevivir y lo que hace eso algo un poco más complicado. Políticamente no soy muy pesimista, pero aunque la izquierda latinoamericana se haya mostrado tremendamente anacrónica, con ese giro a la izquierda, esa fase rosa, y me parece que fueron súper anacrónicos, ¿no? Un deseo demasiado grande de estar en el poder y de tenerlo. Así que también vamos a tener algún tiempo, necesitaría algún tiempo para reorganizar una mentalidad progresista en el continente que sea contemporánea de sus retos. Chile, en ese sentido, está adelante de todos nosotros. A ver cómo vamos a responder a eso. Y sobre las ciudades, no sé, porque el mundo es un mundo urbano hoy, ¿no? ¿Cómo están las ciudades en eso? De una manera general, todo lo que estoy diciendo es un fenómeno, sobre todo urbano, porque el mundo es fundamentalmente urbano. Pero yo no sé si hay, de hecho, mucha diferencia entre lo que pasa en el mundo urbano y el mundo rural. Yo no había pensado en tu pregunta, pero antes de que
que la planteara, pero yo creo que el mundo rural hoy es una extensión del mundo urbano en el sentido de la mentalidad de la gente. No, las personas y sobre todo los jóvenes en las regiones rurales son muy influenciados por el imaginario urbano, por los comportamientos urbanos y por la manera de estar en el mundo existencialmente de los elementos urbanos en cada país. India tal vez sea un poco distinto, pero no, yo creo que el tema de los pueblos en India también ya no es así tan fuerte. Hace 50 años sí, India era un país de pueblos, pero ahora los pueblos están muy vinculados a las dinámicas urbanas. Aunque sigan existiendo, la gente va y viene y su horizonte normativo, no voy a decir utópico, pero de valores, de expectativas, les da la sociedad urbana. En ese sentido, la modernidad hoy es una modernidad fundamentalmente urbana, lo que no quiere decir que el campo ya no tenga ninguna importancia, y por supuesto hay elementos ahí específicos que, en un sentido, ahora estoy pensando, talvez sean bastante impactados por todo el tema del cambio climático, ¿no? Porque ahí es donde muchas cosas pueden pasar que tienen un impacto grande sobre las posibilidades de manejar el cambio climático, ¿no? Con tecnología, manejo, reflorestación, que es un tema fundamental y que nosotros creo no estamos discutiendo, ¿no? Nosotros acá seguimos destruyendo la floresta. El tema global es cómo reflorestar, ¿no? América Latina tiene hoy Brasil es un país totalmente anacrónico, ¿no? Eso es una cosa terrible. El Brasil es el país del futuro, ahora es el país del pasado. Todo es, Lula va a volver al pasado, va a ser todo lindo, Bolsonaro quiere volver a la dictadura militar, estamos viviendo en un tiempo que ya no existe. No sé cómo vamos a salir de ese hueco en que nos metimos ahí, pero ese es un tema para el mundo, pero América Latina en particular. ¿Cómo volvemos a pensar el futuro? ¿No? Para que esta cuarta fase de la modernidad tenga un elemento de hecho progresista y no sea meramente una adaptación a los restos de la contemporaneidad, pero que sea algo democrático, progresista, que no sea meramente una opción de adaptación por parte de los grupos dominantes. Eso no está claro, sobre todo no está claro en América Latina. Gracias, José Mauricio. Quizás yo, para ir cerrando ya en razón de la hora y de tu tiempo, quizás me gustaría formularte una última pregunta, consideración, a propósito, pensada de los temas más específicos del NUMAP, de las preguntas por la reconfiguración de las relaciones de autoridad, la gestión de las asimetrías de poder, y quería conectarlo con dos cosas, ¿no? Uno, con este planteamiento que tú has hecho en algunos de tus textos de la jerarquía, digamos, de las jerarquías, el mercado y las redes como distintas formas de coordinación social, y que de alguna manera pienso yo que parte de este malestar existencial contemporáneo se vincula con un cierto rechazo a formas de coordinación jerárquicas, pero también del mercado, y en qué sentido las redes, y conectándolo con algo que en el debate constituyente en Chile ha estado muy presente, que tiene que ver con esta apelación a lógicas más de autogestión horizontal, de lógicas más de asambleares, de construcción de lo colectivo, que han provenido mucho del mundo universitario, pero que también han tenido expresión en organizaciones más territoriales, más colectivas, y que es algo que también aparece a propósito de los trabajos empíricos que hacemos, de esto que tú decías bien, ¿no? Una experiencia como de insatisfacción con lo dado, pero sin mucha claridad de cómo debieran ser esas nuevas formas y qué tan eficaces son para lidiar con la vida cotidiana de los individuos en distintos espacios, ¿no? Entonces, quizás simplemente para cerrar, si pudieras ayudarnos un poco desde esta reflexión más macro que tú estás haciendo en relación a estos cambios en las formas de coordinación, jerarquía, mercado, redes,
esta apelación que aparece mucho en los discursos políticos hoy en día, de la autogestión, las lógicas más horizontales, y si tienes alguna consideración más general sobre también las tensiones en las relaciones de autoridad. Has mencionado muchas cosas, pero quizás así como a modo de un cierre pensando en el programa de investigación del LUMA. Sí, ahí me parece que desde el punto de vista de las posibilidades de, exactamente, de recriar un horizonte de expectativas positivo, ¿no? De cambio social, el tema de las redes sociales de articulación de los movimientos sociales, de las organizaciones territoriales, es un tema absolutamente fundamental, ¿no? Hubo un paradoxo de que la democratización del siglo XX fue conducida en larga medida por organizaciones altamente verticalizadas y jerárquicas, pero que posibilitaron la inclusión de las masas populares en los sistemas políticos, ¿no? Eso ya no existe, no creo que va a volver a existir. El capitalismo tiene hoy una organización muy distinta, la sociabilidad de la gente también ya es muy distinta, el tema del individualismo, de la autonomía se hizo mucho más poderosa, y en ese sentido tenemos un retorno del anarquismo, del autonomismo, al pensamiento político, que tiene que ver con la experiencia de las personas, como tuvo que ver originalmente con la experiencia de las personas. El anarquismo no era sin razón tan fuerte en Francia. Era ahí donde encontrábamos artesanos autónomos a los cuales les gustaba Proudhon, ¿no? En Italia es lo mismo, no había un proletariado industrial organizado. Cuando ese proletariado industrial organizado apareció, los grandes partidos de masa, los sindicatos masivos, se hicieron realidades que no se podían, insoslayables, ¿no? Así que, pero isso permitia que lo que era el sistema político estatal, por una parte, y lo que es el sistema político societal, que me parece un concepto mejor que sociedad civil, ¿no? Yo desarrollé esa idea en un libro del 2019, bueno, porque centra verdaderamente la discusión del tema de la política y de la organización política de la sociedad, ¿no? Entonces, ese sistema político societal, a través de essas organizações de massa, podia conectar-se ao sistema político estatal, ¿no? Hoy no tenemos eso, es como si hubiera una organización múltiple y altamente descentrada de los sujetos populares, pero que tiene mucha dificultad de llegar al sistema político formal, porque tenemos que tener claro también, a los políticos les gusta estar en el poder, y la manera como los sistemas políticos están organizados permite la autonomización de los partidos y de las organizaciones políticas de una manera más general, ¿no? Entonces no hay esta bisagra. ¿Es posible recrear esta bisagra de alguna manera? Yo no sé, no me parece razonable esperar que los partidos políticos lo van a hacer, ¿no? En Chile tenemos el Frente Amplio nació con un poco esta intención, ¿no? De ser un partido menos burocrático, menos de dirigentes, con más participación. No sé en qué medida eso es verdad, no sé en qué medida lo logran hacer. El problema es que hay es como si fuera una fuerza desde adentro del sistema político que atrae de una manera casi inevitable a las fuerzas políticas que se instalan en el Estado y se instalan desde sistemas jerárquicos de gestión del poder. Entonces, bueno, la frase es antigua, ¿no? El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, sigue vigente. Es muy difícil, no es un problema solamente individual, claro, hay un problema individual, porque llegar a la cúspide de la política demanda una fuerza y un deseo muy, muy poderosos, porque de lo contrario vas a desistir, porque no es fácil, es muy duro, es muy brutal, tenés que tener mucha autoconfianza, mucha gana de estar ahí, ¿no? Entonces son personalidades que en general son bastante fuertes y bastante preocupadas en tener y retener el poder.
Así que no se puede confiar demasiado también en su deseo individual, pero la propia estructura institucional nos empuja en esa dirección. ¿Cómo es posible recrear eso? Yo creo que ese es un reto fundamental. En ese sentido, no veo que la constituyente de Chile nos esté dando respuesta de largo plazo. Ustedes tienen las listas de los candidatos autónomos, no sé cómo eso va a estar para las próximas elecciones, más allá de la constituyente, pero no veo innovaciones institucionales en el sentido de recrear lazos entre la sociedad y el Estado, el sistema político societal y el sistema político estatal. De todas las maneras, ese es un tema que creo que en las próximas décadas, espero, va a ser muy importante, porque de lo contrario, es una dinámica muy complicada lo que vamos a vivir, en el sentido de que la sociedad se moviliza, pero tiene mucha dificultad para hacer con que sus reclamos sean escuchados. Y bueno, o cambiamos el sistema político estatal y su vínculo con el sistema político societal, o el problema no va a desaparecer por sí mismo, ¿no? Hay que transformarlo en otra cosa. Súper. Muchas gracias, José Mauricio. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando esta conferencia, este seminario. Agradecerte mucho a nombre de todos los investigadores, investigadoras del NUMAP, de Katia Araujo, directora del centro, y de todos los colegas investigadores que hacemos parte del centro, y de verdad creo que la reflexión o esta perspectiva histórica y más macro, más de cambio epocal que nos has compartido, claro, le da un contexto y una, no sé, una relevancia, un lente distinto para pensar muchas de cosas que nosotros estamos pensando quizás en un registro más microsociológico, de análisis más de interacciones, de experiencias, de práctica, pero que obviamente son las que están en juego también en esta transformación más macro, y son las que también debemos leer a la luz de esas reconfiguraciones históricas de más largo alcance. Así que muchas gracias por la conferencia. Seguimos siempre en contacto con los intercambios, leyendo siempre tus textos, tus trabajos, y dejar a toda la gente que nos acompañó en la conferencia de hoy, invitados, invitadas para las próximas actividades de extensión académica, los próximos seminarios internacionales del NUMAP, de nuestro Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder. Así que nada, un abrazo, Mauricio, muy grande para ti, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, espero que pronto nos veamos. Sí, como decías, con un espacio de encuentro también más distendido para poder estar juntos y compartir. Claro, eso, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a todos y a todas, y será hasta la próxima actividad del NUMAP. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao.